Al final del túnel, info en estado puro. El hombre más inteligente de Juntos por el Cambio, posible candidato en Tigre en el 2023, nos da una profunda recorrida por el espinel político. Nicolás Mazot en exclusiva también al final del túnel. Estoy con el futuro intendente de Tigre para mucha gente de Tigre, aunque tiene que competir dentro de su propio espacio con un galán de telenovela que le han pegado 5 tiros y nunca murió. Así que se le va a complicar. Se llama Nicolás Mazot. Y lo primero que le quiero preguntar es cómo se le gana a un tipo que no muere, cómo hacer nada. ¿Cómo estás, Jorge? Ante todo, gracias por la invitación. Nada, acá nadie tiene que morir, nadie tiene que morir, por el contrario, lo que yo pretendo y creo que en Juntos por el Cambio en toda la provincia también se está dando, pero que yo quiero dar acá en Tigre es una discusión interna, una discusión con gente que compartimos un espacio porque compartimos valores y compartimos el rumbo que creemos que el país tiene que tomar y que en este caso que Tigre tiene que tomar, pero que tal vez tenemos distintos estilos de liderazgo y no compartimos algunas cuestiones. Yo acá en lo local, por ejemplo, creo que Juntos por el Cambio no está ejerciendo como corresponde su rol de oposición, se ha acercado demasiado al oficialismo, al intendente actual, y creo que hay una tarea muy importante que las oposiciones en el orden municipal tienen que realizar, que es precisamente la auditoría sobre la rendición de cuentas, el control sobre la transparencia de los actos de gobierno, el destino de los fondos que se discuten en el presupuesto. Son materias realmente muy relevantes que creo que Juntos por el Cambio no ha asumido, que se ha considerado casi parte del oficialismo, y esa es la discusión interna que yo quiero dar y creo que las pasos son una buena herramienta. O sea, puedo decir públicamente que vas a jugar, te gustaría jugar, vamos a ponerle, porque falta mucho, te gustaría jugar una paso para la intendencia de Tigre, eso lo puedo contar, se puede decir, Sí, totalmente. para no ir más allá de lo que se puede, pero sí ponerlo en palabras. Bueno, ahora te voy a hacer, como en la época que nosotros éramos jóvenes, vos sos un poco más joven que yo tengo 44, no sé cuánto tenés vos, pero creo que sos un poco más 36. joven. ¿Cuánto? 36. Sos mucho más joven que yo, pero te debes acordar de esto. ¿Te acordás de los Elige tu propia aventura? Sí, totalmente. Leía mucho, muy seguido eso. Teníamos casi toda la colección con mis hermanos. Bueno, te voy a hacer Elige tu propia aventura. ¿Arrancamos por el gobierno nacional o por la interna de Juntos por el Cambio? No, lo que quiera, lo que quiera. Bueno, vamos a arrancar Arranquemos por por el, el gobierno. vamos a arrancar por el gobierno, que son los que están en el poder. Y después sí te voy a preguntar, porque te tengo que preguntar por la interna y por la foto y por todo eso, que no me lo puedo perder. Pero te pregunto primero, ¿qué es lo que hizo hasta hoy mal y no pudo corregir el gobierno de Alberto Fernández? Y si tenés la solución, ¿cómo se corrige? A ver, no es tan simple reducir los problemas de nuestro país y de un gobierno y por ende las soluciones a enumerar pocas cosas, ¿no? Pero yo creo que el problema de este gobierno, el principal problema de este gobierno, es un problema que en distintas épocas han cometido, un error que han cometido muchos gobiernos, incluyendo el nuestro. Y es no comprender que las transformaciones que Argentina necesita requieren de mayorías muy superiores a las que te puede dar una elección. Mayorías que tienen que construirse con la grandeza de un liderazgo desde la política y no desde una tribuna partidariamente. Creo que este presidente demasiado rápidamente se fue a la popular de una barra brava y se olvidó que él es el presidente de todos los argentinos y que tiene que ser el eje que convoque a lo que mejor tiene que hacer la política, que es lograr acuerdos. Esa palabra que en nuestro país tiene una connotación peyorativa y que pareciera que el que acuerda traiciona, bueno, es una tergiversación absoluta de la esencia de la política, ¿no? Porque la política es el arte de acercar posiciones, de ponerse en el lugar del otro y por ende de lograr acuerdos que al final sean fructíferos para el conjunto. Y el que marca el ritmo de ese tango que se baila de a dos entre oficialismo y oposición es el oficialismo. Y por ende el presidente, que es la cabeza del oficialismo. Y eso es lo que este presidente nunca ha hecho. Creo que lo agrava aún más es que a diferencia de otros momentos históricos, este gobierno tuvo, entre comillas, un enemigo externo, que siempre en la historia de la humanidad
los enemigos externos en el 90% de los casos han logrado acercar las posiciones de los distintos actores internos para combatir ese enemigo externo, sea una guerra, una invasión, un intento de conquista o colonización, o en este caso, una pandemia, un virus. Y eso que se vislumbró allá por marzo del 2020, cuando veíamos que el gobierno de la provincia, el de la ciudad, el del resto de las provincias y el gobierno nacional se sentaban en una mesa de coordinación independientemente de la extracción política de cada uno, el presidente lo abandonó rápidamente y fue a la pelea. Así que creo que el principal error es no entender la investidura presidencial. Y si tuvieras que poner en tela de juicio 3 cosas que para vos hay que solucionar ya de este gobierno, ¿cuáles son? Primero, creo que la postura, las formas de cómo pararse frente a la sociedad, frente al disenso y en particular frente a la oposición, que es un poco lo que venía diciendo. En términos más prácticos, me parece que no hay ninguna duda que lo que se discute en la Argentina y lo que en todo caso nosotros representamos y queremos volver a imponer electoralmente, versus lo que el gobierno representa, son dos modelos absolutamente antagónicos de organización social y económica. Yo creo que el gobierno representa la creencia de un modelo que considera que el Estado tiene como principal objetivo la redistribución, y que entonces a través de aumentos indiscriminados de impuestos, de controles de cambio de capitales y sobre todo con esta lógica de que siempre hay un sector al cual extraerle un excedente, con todo eso se puede garantizar ingresos universales a la sociedad, ingresos universales jubilatorios, ingresos universales asistenciales en planes de cooperativa, en asignaciones familiares, cosas que por supuesto compartimos todos y son muy necesarias para un país con la pobreza que tiene el nuestro. No estoy atacando el punto. Lo que digo es que el modelo extractivo y meramente redistributivo es un modelo que nosotros no compartimos en lo más mínimo. Nosotros, por el contrario, creemos que el único ingreso universal que se debería garantizar es el salario. Y el salario depende de la creación de empleo formal, no informal, que es el único empleo que se genera en nuestro país. Para lo cual, lo que necesitamos son fuertísimos flujos de inversión que no tienen que venir del Estado. No tiene que ser el Estado el que extraiga a través de impuestos capitales para después invertir estatalmente. Tiene que ser el Estado el que garantice las reglas de juego para que los privados desarrollen negocios que requieren básicamente dos cuestiones: rentabilidad y plazo. Y lo que el Estado argentino, lo que la política argentina nunca le da a los negocios en la Argentina es sobre todo plazo. Entonces, lo más importante que tenemos que entender es qué se discute esta elección y en la que viene, que son este tipo de modelos de ordenamiento socioeconómico absolutamente relevantes para la generación de empleo. Y en segunda instancia, si nosotros logramos imponernos electoralmente, lo que tenemos que entender es que el plazo para que el modelo de inversión productiva y generación de empleo se desarrolle, lo tenemos que obtener desde la política, es decir, tenemos que poder conducir un país con visiones tan antagónicas. Y eso se hace con los nuestros, pero no pensando que somos el mejor equipo de ningún momento, sino simplemente conduciendo un proceso político que debe incluir también a una oposición que no comparte ese modelo. Es un desafío enorme, pero es el único camino. ¿Puedo cruzar de vereda? Sí, claro. Ahora hablamos de gobierno, ya contamos. Ahora yo te tengo que ir a lo que me interesa, que es la coyuntura política, porque esta semana fue una semana gravísima y hay un montón de símbolos que yo no entiendo. Y te las pregunto a vos que estás adentro. Creo, todavía sos parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, siempre fui, desde el inicio. ¿Y dónde está Monzó en la foto que sacaron el otro día? ¿Y dónde estabas vos, que no los vimos, que son los referentes más intelectuales e inteligentes que tiene ese espacio a entender de muchos de nosotros? Bueno, lo que pasa es que la foto es una foto, digamos, orgánica de las autoridades de los partidos y de las autoridades de los bloques legislativos. Y nosotros no estamos en el Congreso por voluntad propia,
y tampoco somos autoridades partidarias, de manera que A hay ver, muchísima Nicolás, si gente no muy hubiera sido valiosa que por nos está. ustedes, no hubiera habido construcción política alguna. No me vengas con eso, por favor. Elevemos la discusión. Ustedes fueron los grandes articuladores de un gobierno con el que yo puedo tener diferencias, pero que sé que si no hubiera estado Monzó, Mazzotti y Frigerio, el quilombo hubiera sido aún mayor. Bueno, te agradezco y nosotros siempre con total honestidad intelectual tratamos de hacer lo mejor posible la tarea que se nos había encomendado y que además nosotros entendimos que nos la encomendó la sociedad, no ningún líder en especial, y siempre diciendo lo que pensábamos, ¿no? Por ahí vos me preguntás por qué no estamos en alguna foto. Sí, no estamos en algunas fotos porque tenemos un nivel de crítica interna que a veces incomoda. Y nosotros lo sabemos y preferimos no estar en la foto, pero ser genuinos a estar en una foto y tener que resignar nuestras creencias absolutamente honestas. ¿Está muy lejos la tercera vía para la Argentina? Digo, ¿salida de Juntos por el Cambio o salida de otro lugar? Digo, ¿está muy lejos esa tercera vía que pueda Mira, amalgamar otros dirigentes? lo que pasa que yo no quiero caer en la discusión meramente electoral. No, Eh, no, no, no te hablo de electoral, te hablo la de tercera panorama vía, político, no es lo mismo, no te por quiero eso, por ganar eso, elecciones. la tercera vía es conceptual. No necesariamente tiene que ser expresada en una construcción política diferente a las existentes. Dicho de otra manera, yo creo en una tercera vía en términos de que la Argentina solamente sale con acuerdos de unidad nacional. Eso es una tercera vía porque no se ha planteado en los últimos 30 años. Eh, pero son acuerdos que deben incluir desde Macri hasta Cristina, pero no deben ser conducidos ni por Macri ni por Cristina, porque ya lo han intentado y no han concebido la unidad nacional como un medio. Entonces, la tercera vía es conceptual y puede ser parida desde el seno de alguno de los dos grandes frentes en la Argentina. ¿Se entiende lo que digo? No necesariamente tiene que haber un reflejo electoral de una tercera vía de construcción política. La tercera vía puede ser impuesta desde el interior de alguno de los frentes. Y en ese caso, si vos me preguntás, tanto Emilio como Rogelio como yo y mucha otra gente, trabajamos desde adentro Juntos por el Cambio para que sea Juntos por el Cambio el que exprese esa tercera vía de solución a los problemas del país. ¿Verdad o mito? ¿Es un mito que vos tenías muy buen diálogo con Máximo Kirchner? Yo lo tengo confirmado, pero te quiero escuchar decirlo. ¿Es un mito que vos tenías muy buen diálogo con Máximo Kirchner? No, no, no lo es. Ahora lo tengo mucho más interrumpido, la verdad pero en el momento en donde yo era presidente del bloque oficialista y él era el principal referente de, de la cámpora, que tenía la mitad del bloque del Frente de Todos, por supuesto que teníamos una relación que era laboral, te diría, porque mi responsabilidad era discutir permanentemente con todos los espacios de la oposición las iniciativas legislativas que impulsaba nuestro gobierno. Y desde ese lugar tenía relación con él, con Guado de Pedro, con Graciela Camaño, con Sergio Massa, con Margarita Stolbizer, Hermes Wiener o Victoria Donda, digamos, O y el Corvo muchos otros Larroque, más. o el Corvo Larroque, que me ha dicho que sos un tipo muy afable para dialogar. También compartí 4 años en la Cámara con Andrés, así es. Yo no niego quiénes son mis amigos, no tengo por qué negarlo públicamente. Yo tengo una amistad personal con el Cuervo, me hablaba de vos y me dijo, soy un tipo intelectualmente interesante dentro de Juntos por el Cambio. Es más, ahora yo me pregunto, de haber sido la gran esperanza blanca para muchos de nosotros, vuelvo a decirle, me hago cargo de ser peronista, pero veíamos en vos un tipo con el que se podía hablar. Hoy estar luchando por una interna en Tigre, ¿te están haciendo pagar alguna factura o elección propia? No, es elección propia 100%, Ocupado para 100%. otra cosa, digamos, tenías para jugar a otra cosa. No, pero guarda, mira, yo no lo considero así, porque, a ver, en 2019 la decisión tanto mía como de Emilio de no ir por una reelección legislativa fue totalmente personal y basada en la honestidad intelectual de dos personas que ocupábamos tal vez los dos cargos más importantes del oficialismo en el Congreso y que teníamos ya un nivel de crítica interna demasiado alto como para ejercer esos cargos. Se supone que el presidente de un bloque tiene que estar absolutamente alineado con el presidente de la Nación. Y yo tenía ya un nivel de diferencias genuinas y honestas políticamente que me hicieron dar un paso al costado personalmente. Y desde ahí, yo hoy considero que esta discusión antagónica de modelos de organización socioeconómica tiene que ser sobre todo discutida desde el territorio, desde la política más tradicional, no en las superestructuras ni en las redes sociales o en los grandes medios de comunicación. Allí también,
Pero la verdad es que hoy Juntos por el Cambio tiene 6, 7, 8, 9 o 10 figuras absolutamente preponderantes con expectativa nacional, que son quienes deben marcar el ritmo de la discusión grande. Y después venimos muchos otros dirigentes que tal vez fueron ministros nacionales, fueron ministros provinciales o legisladores con responsabilidades relevantes, como fue mi caso, y yo estoy convencido que nosotros tenemos el mandato de dar la discusión en la calle, y cada uno en donde vive. Y yo hace más de 3 años que vivo en Don Torcuato, en Tigre, y yo vivo la política diariamente, la siento, y siento que la política arranca por tu barrio, por tu localidad, por tu municipio, y en la calle, en los comercios, en las pymes, y en discusiones con vecinos. Y eso es lo que yo hago. Y yo creo que mi aporte a la estructura nacional puede ser muy válido desde Tigre. Y no hay nadie que me haya empujado a esto, de hecho mucha gente no lo entiende, y yo antes de ser un dirigente político soy un militante, y lo que estoy haciendo acá es militar. Me parece perfecto, pero igual me parece que preponderante no es lo mismo que interesante. Digo, preponderante puede haber mucho de los dos lados. Interesantes es otra discusión, Nicolás, ¿eh? Me parece que interesante hay poco. Pero para ir cerrando y para no seguir haciéndote perder tiempo, ¿de quién estás más cerca? ¿De Rodríguez Larreta, de Macri, de Bullrich? ¿De quién estás más cerca hoy? No, digamos, con mis amigos, mis socios en la actividad privada también, y con quienes vengo haciendo política hace más de 10 años, son Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, y un grupo enorme de gente en muchísimas otras provincias. Tenemos 13 diputados nacionales que están de alguna manera identificados dentro del bloque con nuestro espacio, y es un armado bastante federal. Y después, sinceramente, tenemos relación eh, con todos los que nombraste, tal vez con quien más resentido terminamos, porque por lo que te decía antes, nos tocó en un momento inclusive en donde él tenía mucha legitimidad e imagen positiva, nos tocó ser a nosotros quienes le lleváramos de vuelta, genuina y honestamente, algunos pareceres que no coincidían con su rumbo, es con Mauricio Macri, pero tenemos muy buena relación con Patricia Bullrich, muy buena relación con Martín Lustó, con Horacio Rodríguez Larreta, con Alfredo Cornejo, con Elisa Carrió, estamos volviendo a dialogar. Y mirá que Carrió te la hizo difícil, ¿eh? Y se portó mal. Se portó mal, como yo lo tengo que decir públicamente. Carrió te ha tratado muy mal. Yo tengo algunos datos de adentro de la Cámara, no te voy a decir cómo ni en pedo, pero Carrió en los pasillos te ha tratado muy mal. Y me hago recontra cargo de lo que digo. Lo podés negar si querés, ¿eh? No lo voy a negar, no es cierto. Ella es una persona que muchas veces se sobrepasa en sus calificaciones y demás, Sí, bueno, pero pero tampoco la pagada, Nicolás. Nos aprendemos un poco. Son políticos, tienen que estar a no, la no, altura. no, comparto, yo se lo reproché. Solamente Sí, sí, lo, sé lo, que lo no te in- callaste. lo interpreto en términos políticos y no personales. Bueno, ella no lo dijo en términos políticos, pero vamos a dejarlo ahí porque no te quiero meter en ese quilombo. Pero lo quiero marcar porque te has comido más de un garrón que tampoco era tuyo. Y digo, en algún momento va a hacer falta que aparezca Yo un no me Monzó. callo, Jorge, yo no le tengo, es decir, el problema por ahí, o lo que uno le facturan es que yo no me manejo por el temor a ningún dirigente. Es decir, Sí, yo pero digamos que fuiste digo lo que demasiado pienso a educado, quien se lo digamos tengo que que fuiste decir. demasiado educado para las cosas que te decían. Bueno, pero ante todo hay que ser caballero, Jorge, en la vida. Y eso hay que decirlo porque nadie lo dice al aire y yo lo sé. Fuiste demasiado educado para las cosas que te estaban diciendo, porque hubo disparates. Y no me gusta que eso pase en la política, realmente. Bueno, para ir cerrando y para dejarte tranquilo, ¿qué no te pregunté y qué querés decir? El aire es tuyo. No me hagas eso, no, me has preguntado de todo, y muy interesante, pero no, 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 ¿Puedo no. meter una última? Sí, por supuesto. ¿Por qué en los afiches de Pilar no dice Junto por el Cambio? Ni dice año. ¿Vas a jugar para otra cosa o solo para 2023? En los que tienen tu cara, obviamente, ¿no? No, en Pilar no, en Tigre, decís vos. En Tigre, perdón, Tigre, Eh, perdón, perdón, perdón. Perdón, me no, confundí, no, no, perdón. no tienen año, no tienen año. Es verdad Por que no dice eso. Juntos por el Cambio, pero porque es una cuestión es una cuestión legal. Nosotros todavía no estamos en campaña legalmente. Ujú. Entonces, toda promoción con fines políticos tiene que ser hecha a título personal. Para la gente que lo ve por Simplemente. internet, Tigre Avanza es tu agrupación. Yo te voy a preguntar, ¿a dónde avanza? Bueno, lo que pasa que Tigre, que es un municipio que hay que reconocer,
en términos comparativos con ciudades vecinas, no viene de gestiones malas, por supuesto viene de 20 años de la gestión de quien para mucha gente ha sido el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires, que fue Ricardo Ubieto, bien continuado, al menos inicialmente, por Sergio Massa, la inercia y la planificación que Ubieto había dejado, con un énfasis que en ese momento era importante en temas de seguridad, y después con Massa ya ido a la política nacional y con Zamora en el poder, mientras colaboraron entre ellos, anduvo bien. Hace ya algo más de 2 años que la pelea intestinal en el peronismo ha hecho que la gestión se detuviera y decayera muchísimo. Entonces el vecino de Tigre tiene una aspiración de que se le dé un nuevo salto de calidad, de que la volvamos a poner 20 años adelante a la ciudad como supo estar en algún momento. Entonces el avance, lógicamente, es hacia el futuro, hacia una modernización de los servicios públicos, hacia una mayor transparentación de los datos públicos, de los actos administrativos, de la gestión del presupuesto, y sobre todo hacia la incorporación de tecnología de inteligencia artificial en ciudades inteligentes, para tratar de que los problemas de tránsito, de planificación urbana y demás puedan tener soluciones mucho más modernas. Avanza hacia allí, hacia la modernidad. Yo vuelvo a remarcarlo por las dudas. Dice Tigre avanza, tiene la cara de Nicolás, pero no tiene año. Por ahí, ¿quién te dice cuando tengamos la lista no nos encontremos en 2021 por algún lado? No, yo todavía no pierdo la esperanza. Permitís que algún peronista tenga una esperanza puesta en vos, ¿no? Por supuesto. No hay solución, no hay solución. Hay que generar esperanzas en toda la sociedad. Y hay que generar esperanzas en quien te vota, por supuesto, que por eso lo hace, pero también hay que tener la capacidad de generarle esperanzas a quien no te eligió. Ese es el secreto y lo que venimos fallando. Yo creo que va a aparecer un 2021 dentro de poco, pero por ahora me la callo, me la guardo. Los datos dicen que todavía no hay que descartar nada por el momento, pero por ahora vamos a dejarlo ahí, vamos para la interna 2023. Te mando un abrazo y te agradezco Gracias, mucho Jorge, el tiempo. un placer. Beso grande, un gusto. Igualmente. Al final del túnel, info en estado puro.